Buenas tardes, estimada doctora. A continuación voy a hacer una aproximación conceptual con el tema de aportes de los autores de investigación sobre recursos retóricos y semánticos en el discurso. ¿Qué son los recursos retóricos y semánticos en el discurso? Los recursos retóricos y semánticos son estrategias lingüísticas que van más allá de la simple transmisión de información. Estas herramientas permiten construir, consolidar o desafiar relaciones de poder y transmitir ideologías de manera explícita o implícita. Como señala Cressy Ogge, el lenguaje actúa como un vehículo ideológico fundamental porque a través de él se neutralizan estructuras sociales y promueven valores dominantes. El discurso no solo informa, sino que también configura realidades sociales, valores y roles. A modo de ejemplo, en un discurso dirigido a docentes, el director de una escuela podría utilizar recursos retóricos y semánticos para reforzar ciertas ideologías o relaciones de poder. Por ejemplo, los verdaderos educadores son aquellos que, con dedicación incansable, moldean el futuro de nuestra sociedad desde las aulas, sacrificando horas personales por el bien común. Su compromiso es la piedra angular del éxito estudiantil. Partiendo de este ejemplo, analizándolo, básicamente dividiéndolo en dos partes, que son recursos retóricos y recursos semánticos. Básicamente el recurso retórico, la metáfora, moldean el futuro y piedra angular, en el ejemplo antes dicho, son metáforas que idealizan el rol docente, asociándolo con una responsabilidad casi sagrada. Esto puede neutralizar la explotación laboral, haciéndola un poco más natural. Horas extras no remuneradas, al presentarlas como un sacrificio noble. Por otro lado, el recurso semántico, que es la connotación ideológica, palabras como verdaderos educadores y bien común, del ejemplo antes mencionado, transmite una ideología que valora la abnegación sobre los derechos laborales, consolidando una relación de poder donde la crítica a las condiciones laborales podrían ser estigmatizadas como falta de compromiso. A continuación voy a mencionar los elementos fundamentales de estos recursos retóricos y semánticos, que son los contenidos ideológicos, recursos lingüísticos y procesos sintácticos. ¿Qué son los contenidos ideológicos? Se expresan mediante lecciones léxicas y construcciones sintácticas ideológicamente orientadas. Van Dyck señala que estas lecciones semánticas como patriota versus rebelde revelan posturas ideológicas subyacentes. A modo de ejemplo, un documento oficial del Ministerio de Educación define que los docentes comprometidos implementan las políticas educativas con eficiencia, mientras que los resistentes obstaculizan el proceso. Analizando este ejemplo que acabo de mencionar, la palabra comprometidos versus resistentes, la elección léxica carga ideológicamente los términos asociando positivamente la obediencia a las políticas gubernamentales. En cambio, la palabra comprometidos y negativamente la crítica o disidencia, resistencias. Por otro lado, la eficiencia en términos valorativos, que sugiere que las políticas son incuestionablemente beneficiosas, neutralizando su oposición. ¿Qué son los recursos lingüísticos? Incluye verbos modales que expresan posibilidad o necesidad, figuras retóricas que atenúan o refuerzan significados, y la ambigüedad como estrategias para ocultar realidades incómodas. A modo de ejemplo, mencionando los recursos lingüísticos, verbos modales, figuras retóricas, ambigüedad, un discurso de un rector a los profesores que de pronto manifiesta que debemos adaptarnos a nuevos tiempos, quizás sacrificando ciertas comodidades, pero siempre por el bien de los estudiantes. Analizando este ejemplo, el verbo modal debemos, ya antes mencionados en el ejemplo, es una imposición de una obligación moral sin espacio para el debate. La palabra que mencioné en el ejemplo, quizás sacrificando, es una ambigüedad calculada. No especifica que se sacrificará salario, tiempo libre, autonomía, pero evitando rechazo explícito. Por otro lado, la metáfora, por el bien de los estudiantes, apela a emociones para justificar medidas impopulares, ocultando posibles intereses administrativos. Por último, procesos sintácticos comprenden la supresión mediante la normalización y voz pasiva para ocultar agentes.
El secuenciamiento para alterar énfasis y modalidad para marcar actitudes de certeza u obligación. A modo de ejemplo, en un informe escolar sobre bajo rendimiento, se observaron bajos resultados, esa sería la voz pasiva. Falta de esfuerzo en la nominalización, es la causa principal. Primero se debe reforzar la disciplina, luego revisar los métodos de enseñanza, ese es el secuenciamiento. Analizando este ejemplo, la voz pasiva se ha observado. Esto quiere decir que oculta quién evaluó o cómo se midieron los resultados, evitando responsabilidades. La nominalización, que es la falta de esfuerzo, transforma un proceso complejo, fallas pedagógicas o quizás contextos socioeconómicos, es un sustantivo muy abstracto, culpabilizando a los estudiantes. El secuenciamiento sería, en el ejemplo ya antes presentado, prioriza disciplina, que es el control, sobre métodos de enseñanza, que es la solución pedagógica, revelando una ideología autoritaria. En conclusión, estos ejemplos muestran cómo el lenguaje en el ámbito educativo no es neutral, construye realidades, refuerzan jerarquías y transmiten ideologías mediante estrategias lingüísticas aparentemente técnicas o mutuas. A continuación vamos a mencionar la importancia del análisis del discurso, que son construcción de realidad, representaciones sociales, relaciones del poder y pensamiento crítico. Construcción de realidad. Según Berger y Luckman, el lenguaje no solo describe la realidad, sino que construye activamente. A modo de ejemplo, un informe gubernamental afirma que la educación pública está en crisis debido al ausentismo docente y la falta de interés de los estudiantes. Analizando este ejemplo, crisis básicamente construye una percepción de emergencia, justificando reformas radicales como recortes y privatización. En cambio, el ausentismo docente y la falta de interés enfoca la culpa en actores individuales, como por ejemplo profesores y alumnos, ocultando causas estructurales como la infraestructura precaria o salarios bajos. El efecto es el lenguaje no solo se describe, sino que también se moldea la realidad al dirigir la atención hacia soluciones punitivas, por ejemplo, mayor control, en lugar de inversión social. Por otro lado, representaciones sociales. Van Dyck señala que estas estrategias lingüísticas transmiten y perpetúan actitudes colectivas aparentemente neutras. A modo de ejemplo, un manual escolar define que los alumnos destacados son aquellos con alto rendimiento académico, mientras que los alumnos vulnerables requieren apoyo especial. Analizando el ejemplo que acabo de mencionar, la palabra destacados versus vulnerables naturaliza jerarquías basadas en métricas académicas, por ejemplo, las notas, ignorando otras habilidades como creatividad y trabajo en equipo. Por otro lado, la palabra apoyo especial sugiere una desviación de la norma, perpetuando estereotipos sobre capacidades. No obstante, la palabra efecto refuerza una ideología meritocrática que invisibiliza desigualdades de origen, como por ejemplo acceso a recursos, capital cultural, entre otras. Por otro lado, las relaciones de poder. Los discursos institucionales utilizan estos recursos para legitimizar ideologías y reforzar estructuras de poder existentes. A modo de ejemplo, un reglamento escolar establece que la comunidad educativa debe colaborar con las decisiones de equipos directivos, garantizando un ambiente de orden y respeto. Analizando este ejemplo, la palabra debe colocar impone obediencia sin diálogo real, o sea, un poder vertical. Por otro lado, la palabra orden y respeto, términos aparentemente neutros, que enmascaran control, por ejemplo, prohibición de protestas estudiantiles. Y por último, la palabra efecto legitima la autoridad de la dirección, silenciando voces disidentes, como por ejemplo docentes, estudiantes, familias, etc. Por último, pensamiento crítico. Comprender estos mecanismos permite desarrollar una lectura crítica de los mensajes que recibimos diariamente. A modo de ejemplo, un anuncio de una universidad privada promociona, formamos líderes del mañana con excelencia académica y valores competitivos.
Analizando este ejemplo que acabo de mencionar, la palabra líderes del mañana es una exclusividad elitista. ¿Quiénes pueden pagar esta formación? Por otro lado, la palabra valores competitivos es una ideología neoliberal porque individualiza sobre la cooperación. Por último, la pregunta clave o las preguntas clave serían, ¿qué se entiende por excelencia? ¿O qué grupos quedan fuera de este discurso? Concluyendo este análisis, la realidad no es neutral, sino construida mediante el lenguaje. Por otro lado, las representaciones sociales refuerzan estereotipos, alumnos vulnerables. El poder se ejerce a través de términos aparentemente técnicos, orden y respeto. El pensamiento crítico permite cuestionar intereses ocultos, valores competitivos. Utilidad práctica. En el ámbito educativo se fomenta el pensamiento crítico en los estudiantes al enseñarles a leer más allá de lo evidente, identificando cómo los textos escolares y discursos oficiales modelan visiones del mundo. En el ámbito social ayuda a la ciudadanía a detectar manipulación mediática, discursos de odio y propaganda política, fortaleciendo una participación democrática más informada y consistente. En el ámbito investigativo ofrece metodologías para analizar textos desde la perspectiva críticas en campos como lingüística aplicada, la educación, la sociología y estudios de medios. Las figuras retóricas principales son la metáfora, eufemismo, ironías y símiles. La metáfora permite comprender conceptos abstractos mediante otros concretos, facilitando la transmisión ideológica. Flower destaca su poder para neutralizar visiones particulares del mundo. Eufemismo suavizan realidades incómodas, ocultando aspectos negativos bajo expresiones más aceptables socialmente. Son especialmente frecuentes en discursos políticos y mediáticos. Ironías y símiles crean contrastes y comparaciones que pueden reforzar o subvertir significados establecidos, generando efectos persuasivos sutiles en la audiencia. Procesos sintácticos estratégicos. A continuación, mostramos una pirámide donde está la supresión, normalización, secuenciamiento y modalidad que ya en presentaciones pasadas de las diapositivas lo mencioné mediante un ejemplo. La supresión, por ejemplo, es ocultar agentes y responsabilidades. Normalización convierte básicamente las acciones en conceptos abstractos. El secuenciamiento altera el énfasis y la importancia de los elementos y la modalidad que expresan grados de certeza o necesidad. Estos procesos sintácticos, describen por Flower, son fundamentales para el análisis crítico del discurso. La supresión mediante voz pasiva, se tomaron decisiones, elimina al agente responsable, la nominalización transforma verbos en sustantivos abstractos, la globalización avanza. En lugar de, las empresas globalizan mercados, difuminando responsabilidades. Aplicación práctica. Aquí podemos básicamente concebir tres tipos de aplicaciones prácticas, entre otras, obviamente, como el análisis de libros de textos, estudios de campañas políticas y evaluación de medios. El análisis de libros de texto, Paul, propone metodologías para detectar sesgos ideológicos en materiales educativos y su impacto en la formación de la memoria colectiva. Este análisis revela cómo se construyen narrativas históricas y sociales que influyen en generaciones de estudiantes. Por otro lado, el estudio de campañas políticas, Anderson, menciona que la importancia de desenmascarar estrategias discursivas que apelan a emociones colectivas. El análisis retórico permite identificar cómo los políticos construyen comunidades imaginadas a través del lenguaje. Y por último, evaluación de medios, el estudio de noticias, editoriales y contenidos en redes sociales revela cómo se construyen narrativas de exclusión o inclusión social mediante recursos retóricos específicos que neutralizan ciertas visiones del mundo. Líneas de trabajo de esta investigación, pues el análisis crítico del discurso escolar, examen de manuales de historia, ciencias sociales y educación cívica para identificar patrones ideológicos y su evolución a través del tiempo. Van Dijk proporciona metodologías específicas para este tipo de análisis. Desarrollo de propuestas didácticas, la creación de estrategias pedagógicas para enseñar el análisis de discursos críticos en aulas de educación básica y secundaria, fomentando la alfabetización mediática desde edades tempranas.
Por otro lado, la investigación sobre discursos mediáticos, evaluaciones de noticias editoriales y contenidos en redes sociales desde una perspectiva ideológica, revelando cómo los medios construyen realidades sociales a través del lenguaje. Y estudios comparativos, como el análisis de cómo varían los patrones ideológicos en discursos escolares de distintos países o épocas, siguiendo la tradición de estudios comparativos iniciada por Craig y Oakes. Básicamente, todo este trabajo fue posible mediante estas referencias que obviamente utilicé, el cual me permitió hacer una aproximación conceptual sobre el tema ya abordado. Muchas gracias.